Bueno, en el tema de hoy vamos a abordar lo que es el sistema matricial de control interno. Entonces vamos a ver cómo elaborar una matriz de control interno. La matriz de control interno vamos a ver más adelante que es una herramienta para estudiar el control interno de una empresa y es una herramienta muy utilizada tanto en auditoría interna como en auditoría externa. Entonces, en esa matriz, nosotros vamos a plasmar lo que ya hemos aprendido, como son encontrar riesgos y elaborar este procedimiento o actividades de control. Dentro de la matriz está incluida ambas cosas y vamos a estudiar o se estudian todas las áreas de la empresa que el auditor elige estudiar. En esa matriz de control interno, por ejemplo, va a estar el área de caja chica, el área de inventario, el área de cuentas por cobrar, el área de activos fijos, el área de proveedores, el área de ingresos, de gastos. Todas las áreas de la empresa van a estar en un mismo cuadro que va a ser la matriz. Entonces en la matriz van a estar todas las áreas. Después van a estar los objetivos, la evaluación de riesgo, las actividades de control y evaluar el riesgo, si el riesgo es alto, es medio o es bajo. Entonces, dependiendo de los riesgos que vos encontrés en las diferentes áreas de la empresa, vos vas a juzgar cómo es ese riesgo, si es alto, es medio o es bajo. El sistema matricial parte con el concepto siempre de control interno que dice que es el plan de organización y todos los métodos y medidas adoptadas en un negocio para salvaguardar los bienes, verificar con exactitud y seguridad los datos de contabilidad y desarrollar eficiencia de las operaciones. Eso ya lo veíamos en el concepto de control interno. ¿Cuáles son los objetivos del control interno? Lo que busca son la eficacia, la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad en la información financiera y el cumplimiento de leyes y reglamentos. Esos son los tres objetivos fundamentales del control interno. El control interno dice que facilita y hace posible una mejor protección de la empresa, tanto en su efectividad como en su eficiencia, porque lo que está buscando vos al diseñar un sistema de control interno es ver los riesgos que hay en las operaciones de la empresa y asimismo implementar actividades de control para mitigar esos riesgos, y con esto vos lográs la eficiencia y la eficacia de las operaciones de esa misma empresa. Y cuando hablamos de efectividad hacemos referencia al logro de los objetivos, porque si vos estás trabajando bien quiere decir que vas encaminado a lograr el objetivo que vos tengas como empresa. Dice que cuando se refiere a tratamiento sistémico se refiere a la necesidad de considerar a la organización y sus procesos como un conjunto interrelacionado. Por eso decimos que el control interno es sistémico o sistemático. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el control interno se implementa en todas las áreas de la empresa. Todas las áreas de la empresa deben de trabajar como un equipo. Tiene que haber una interrelación entre todas, por eso es que se le llama o se puede decir que el control interno es sistemático. El sistema matricial dice que permite un examen riguroso acerca del cumplimiento de normas externas como normativas, políticas internas. Verifica la correcta utilización de instrumentos de control, constituyéndose en una herramienta integradora. Surge la necesidad de ahorrar costos en materia de auditoría, que los auditores se concentren en tareas fundamentales como prevención, inspecciones especiales y verificación, reducir labores burocráticas al elaborarse en forma automática, contar con la información pertinente a cada nivel de la organización, evitar el olvido y la comisión de errores, evitar la fuga de recursos, productos de errores, incumplimiento, ausencia de control interno, concentrarse en las labores de planificación y prevención, desarrollar un control continuo,
permitir la aplicación del autocontrol, permitir una utilización óptima del personal, gestionar una forma de control, desarrollando además una labor de análisis preventivo. Ya veíamos los tipos de controles que existen, como el control preventivo, que es anticiparse a los hechos, mejorar los sistemas de relevamiento y evaluación de control interno. El sistema matricial surge como desarrollo posterior a la matriz. La matriz de control interno está prevista para su aplicación tanto manual como por medio de utilización de software. Por lo general, las tablas de matriz de control interno están en Excel. La utilización mediante sistemas de cómputos potencia sus capacidades y rapidez. Entonces ahora vamos a ver lo que es la matriz de control interno, que es una herramienta que les mencionaba, que es utilizada por los auditores externos e internos para ver cómo evaluar el control interno dentro de una empresa. Surge de la necesidad de accionar preventivamente a los efectos de suprimir o disminuir la multitud de riesgos a las cuales se hayan afectado los distintos tipos de organizaciones, sean privados o públicos. Entonces, la parte fundamental de la matriz de riesgo, de la matriz de control interno, es ver los riesgos. Con el objetivo de buscar medidas de control para suprimir esos riesgos y con ello lograr la eficiencia y la eficacia de las operaciones de una empresa para alcanzar su objetivo. Las numerosísimas normas y reglamentaciones de carácter impositivas, laborales, ecológicas, contables, bancarias, provenientes de organismos nacionales, provinciales y municipales, obligan a las administraciones de la organización o de las organizaciones a mantenerse muy alerta ante los riesgos que la falta de cumplimiento de la misma significan para sus patrimonios. Por ejemplo, en el caso de nosotros en Nicaragua, tenemos un objetivo de control interno, sería que las empresas cumplan con la ley 822, ley de concertación tributaria. ¿Qué pasa si vos como empresa no cumplís? Viene que después la DGI o el mismo Estado te van a imponer sanciones como multa, intereses, después vienen los cierres de negocio. Entonces, la parte fundamental de auditoría o de evaluación de control interno es ver que la contabilidad de esa empresa aplique lo que es correctamente el impuesto al valor agregado, las retenciones en la fuente, que cumpla con declarar los impuestos, pagarlos, así como la declaración anual del IR, que cumpla con los impuestos municipales, que cada mes hay que estar también declarando y pagando ante la alcaldía donde está ubicado. Entonces, una parte fundamental es ese cumplimiento de leyes, que uno de los objetivos del control interno, que las contabilidades de las empresas cumplan con los registros y después con las declaraciones y pagos de los mismos. A ellos deben sumarse la necesidad de constatar el cumplimiento tanto de las normativas internas como de diversas normas en materia de seguridad y control interno. Como puede apreciarse, a pesar de no haberse hecho mención detallada de todas las normativas, los riesgos a los cuales están expuestas las empresas son muchas y los mismos deben imperiosamente ponerse bajo control. O sea, en el cumplimiento de ley ya sabemos los riesgos que puede incurrir una empresa. Si vos te equivocaste en una declaración de impuestos, vos podés hacer una sustitutiva. Y si tenés una auditoría de la DGI en relación a impuestos y ellos determinan que vos estás evadiendo, igual tienes que hacer sustitutiva. Antes la sustitutiva vos la hacías y la DGI la registraba, te las aceptaba. Ahora no, para hacer una declaración así de impuestos te tienen que autorizar esa sustitutiva, la DGI te la tiene que autorizar y entonces te pide ciertos documentos. Por ejemplo, si es una sustitutiva del IVA, la DGI te pide las facturas de ese mes.
para ellos confirmar que tu declaración está correcta, porque si voy a una sustitutiva quiere decir que te equivocaste. Entonces la DGI lo confirma pidiéndote a vos los documentos para ver si lo que vas a poner ahora es completamente cierto. Y después ya sabemos que la DGI, los riesgos que corre una empresa al evadir impuestos es que vengan sanciones, multas y cierres de la misma. El constante avance en que los diversos países hacen a burocracia estatal y paraestatal sobre los entes privados ha llevado a esto a la búsqueda de herramientas o instrumentos que permitan, como se expresó al inicio, suprimir y disminuir significativamente los riesgos a los cuales se encuentran expuestos. Entonces, por eso es que se crea la matriz de control interno para administrar los riesgos que tiene una empresa. Como les dije, la matriz de control interno va a ser un cuadro grande o pequeño dependiendo. Hay muchos tipos de cómo realizar una matriz, muchos formatos, cómo realizarla. Pero todo lo que buscan es la administración de riesgos, que estudiar todas las áreas de la empresa y determinar qué riesgo hay en esas áreas que está estudiando, y para después determinar si el riesgo es alto, medio, bajo, y ver qué medidas de control se pueden dar para esos riesgos. Una empresa está expuesta, por un lado, a errores internos de buena fe, pero también a acciones que de manera accidental o no exponen a la misma pérdida. Si tomamos como ejemplo una entidad bancaria, esta se encuentra expuesta al accionar de mala fe de su personal, como así también del de clientes y proveedores, la posibilidad de cometer incumplimientos de normativas legales, el accionar de estafadores o ladrones, la falta de previsiones en materia de seguridad interna. O sea, estos son los tipos de riesgo a los que está expuesta una empresa, y puede estar expuesta a riesgos del lado interno tanto como del lado externo. Porque, por ejemplo, en las cuentas por cobrar tenés un riesgo de que no te paguen, que no tiene nada que ver con tus operaciones, sino que tiene que ver con alguien externo, que es un cliente fuera de la empresa. Cualquiera de estos sucesos origina para la entidad pérdidas económicas, pérdidas que en muchos casos pueden poner en riesgo la continuidad misma de la empresa. Pensemos en lo que implica la sustracción de fórmulas o planos concernientes a procesos fabriles o productos, o bien a venta ilegal de base de datos de clientes a competencia. Entonces, esos son también riesgos no solo en la información financiera, podemos ver, sino también riesgo en la parte operativa, como por eso la mayoría de las empresas con los trabajadores firman ahora lo que son los contratos de confidencialidad, donde vos como trabajador firmás en ese documento de que vos no podés proporcionar información de esa empresa a nadie externamente, y si lo hace, ya sabes que vas a tener una demanda por parte de la empresa, o sea, te va a entablar una demanda judicialmente por decir o divulgar información de la empresa. Por eso hoy en día la mayoría de las empresas, al firmar contratos de trabajo entonces firmas la confidencialidad por este tipo de riesgo a los que corren empresas cuando tienen fórmulas en productos o estrategias de publicidad que son meramente de ellos, y entonces no pueden salir afuera, o la competencia no puede darse cuenta de esto. No menos importante es que son las pérdidas que por defecto en los procesos productivos afectan calidad de productos y servicios, y con ello los costos, así como también la degradación en la reputación de la empresa. Ese es otro tipo de pérdidas, ya meramente con procesos productivos. Muy pocas empresas tienen políticas, planes y metodologías sistemáticamente conformadas para evitar los riesgos antes comentados. Generalmente accionan por experiencia, intuición, o planifican de manera parcializada.
Hoy en día ninguna empresa seria que aspire o no a la excelencia puede continuar operando de tal forma. Una de las gravísimas falencias de las auditorías externas está justamente en no controlar y evaluar apropiadamente los controles internos en su totalidad, como así tampoco evaluar desde un punto de vista sistémico a las empresas. Pensemos al respecto en los efectos que en el valor económico de una empresa tiene pérdida de información ultraconfidencial, como podría ser el desarrollo de un producto farmacéutico aún no patentado. Por tales razones, esta herramienta de control es también de gran utilidad para las auditorías externas. Ya más o menos manejamos que una auditoría externa evalúa el control interno del cliente o de la empresa, pero no a su totalidad, es decir, no va a estar ahí viendo todas las operaciones de la empresa. Entonces, en esa parte es la propia empresa que debe de mantener un auditor interno u otra persona que esté evaluando de forma periódica el sistema de control interno. ¿Para qué? Para ver esos riesgos que pueden afectar las operaciones de la empresa. Y porque ya sabemos que un riesgo se traduce en pérdida de financiera, material o humana. Entonces, la importancia de que exista una persona implementando, diseñando un sistema de control interno, poniéndole en marcha y dándole el seguimiento oportuno. Lo de la matriz de control interno, les decía que la matriz de control interno lo que busca es la administración de riesgo. Hay muchas formas o formatos de elaborar una matriz de control interno y lo que está viendo es mitigar el riesgo de todas las operaciones. Uno, encontrar el riesgo y dos, mitigarlo. La misma es una forma de pensar, de planificar, de delegar, de adoptar decisiones y resolver problemas y de ver la organización en su totalidad. Es una forma de pensar porque analizando la interrelación de los diversos productos, servicios y áreas de las empresas con las disposiciones normativas externas e internas, como así también con los principios de control interno y seguridad, lleva tanto a los funcionarios como a los auditores internos o externos y a las gerencias de las diversas áreas a preguntarse de qué manera afectan, si es que lo hacen, las diversas normativas a sus procesos y actividades, o bien indagar acerca de la existencia o no de normas que se relacionen con la misma. Según el control interno, ya sabemos que comenzamos con un ambiente de control, que en el ambiente de control es donde vemos todo lo que es la filosofía de la organización, la estructura organizacional, vemos la misión, la visión, los valores organizacionales, así como también las políticas de la empresa. Normas o políticas, es decir, cada área debe de tener una política, debe de existir una política sobre compra, una política de venta, las políticas sobre el uso del efectivo, las políticas sobre inventario, las políticas sobre activos fijos. Es decir, cuando se crea una empresa, se crea con su misión, su visión, su estructura, su objetivo, y también se crea con políticas, que es una parte de las que no se realizan en Nicaragua, que no la vemos comúnmente. Si bien vemos que una empresa pueda tener misión, visión, una estructura, en algunas no hay estructura, vemos que no existen políticas de funcionamiento, políticas de contables, y es ahí donde vienen después los errores sobre la información financiera o errores en los procesos, porque las personas cuando son contratadas, entonces no se les indica o no hay esa política donde se les indica cuáles van a ser sus funciones o qué es lo que implican las funciones o los procesos dentro de sus áreas. Y es por esto que vienen los errores en los procedimientos que se traducen al final en pérdidas para la empresa. Cabría preguntarse cuántas veces las organizaciones son pasibles de sanciones pecuniarias por incumplimiento de deberes formales solo por el hecho de no haber realizado las indagaciones o bien de no tener planificado controles y respectivas acciones. Aquí, por ejemplo, en nuestro país vemos que lo que son la parte de las empresas con política queda libre albedrío de las empresas. Entonces ellas deciden
cuándo es necesario determinar que tienen que realizar política, o sea, es como decimos, hasta que las empresas ven que hay un fraude, entonces hasta ese momento es que ellas comienzan a diseñar políticas para las diferentes áreas o cargos dentro de la empresa. Por lo general esto no está como en otros países regulado por nada. En lo que es el cumplimiento de leyes, sí, porque ya lo que les explicaba, que en el caso del cumplimiento de la ley de concertación tributaria, la ley 822, entonces tenemos a la DGI que está pendiente de que se cumpla. En lo que es lo del seguro social, igual, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social tiene sus delegaciones, vos estás inscrito en una delegación y esa delegación te tiene que estar monitoreando, y en el caso de que no cumpla, igual hay sanciones y multas. Entonces, en la parte de aplicación de leyes sí está regulado, pero en el caso de política es meramente interno dentro de la empresa el que existan las mismas. Ya sabemos, o los gerentes de la empresa o administradores ya saben que tienen que existir políticas dentro de la empresa para un buen funcionamiento. En el caso de que no existan, ya sabemos que esa empresa está objeto a que existan muchos errores en los procedimientos, y sabemos que los errores se van siempre a traducir en pérdidas de dinero. Es una manera de planificar por cuanto los funcionarios de la organización establecen cantidad de controles a ejecutar por periodo de tiempo, con qué elementos o recursos se van a contar, qué cuestionarios se han de utilizar y quiénes lo elaborarán. Por medio de la delegación se asigna por un lado quiénes son los responsables de realizar los controles. Una parte que, como ya vamos terminando la materia, entonces que nunca se nos debe de olvidar que a la hora de estudiar el control interno nosotros tenemos tres formas de estudiarla, que son uno, el descriptivo, que es describiendo los procesos, dos, con diagramas o flujogramas, que es lo mismo, que primero eso, la descriptiva es narrar los procedimientos de las diferentes áreas. Los diagramas es ya llevarlos a un dibujo o secuencial, cómo se registran las operaciones, por ejemplo, diagramas de compra, de venta desde que la persona llega con el vendedor, después el vendedor le manda la solicitud a inventario, después de inventario se manda a caja, en la caja la persona paga, y después por ejemplo, las facturas se llevan a contabilidad, caja manda a contabilidad. Describirlo como lo estoy describiendo con palabras es la descriptiva, y después hacerle los dibujitos es por medio de un diagrama o flujograma. Y por último está lo que es el cuestionario de control interno, que es lo que más usamos, que es lo más fácil de utilizar, que son las preguntas que se realizan con anterioridad para ver las debilidades de control interno de las áreas. Pero las tres son utilizadas, o sea, no es porque usamos los controles, solo ese vamos a usarla. Siempre las tres son opciones para usar en el momento de evaluar o estudiar el control interno de una empresa. En las auditorías, por lo general, lo que se hace es el cuestionario. Y para los diagramas ya sabemos que tenemos que manejar mucho para hacer esos dibujitos, entonces por eso es que no se realizan tanto en lo que es las auditorías. Como el sistema matricial hace uso de puntajes de eficacia, los aspectos o áreas de mayor riesgo, los cuales surgen de los puntajes más bajos, son aquellos en los cuales se han de priorizar los ajustes y correcciones. Además, a través del análisis de las razones de los bajos puntajes se logra saber los motivos que los originan y de tal forma adoptar las mejores acciones tendientes a su resolución. En el caso del próximo sábado, que voy a traer como un pequeño ejemplo de
de matriz de riesgo, no de matriz de control interno, donde se le da un puntaje a los riesgos. Entonces ahí determinas por puntos cuánto es dependiendo del riesgo alto, medio y bajo. Entonces ahí se puntúa o se califica el riesgo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de una matriz. El sábado voy a traer otra, un poco diferente, pero hoy vamos a trabajar con esta que está del inicio y ustedes la van a completar. En esta vamos a ver el área de efectivo, caja y banco. Primero está un objetivo. Aquí hay varios objetivos que se refieren al área de efectivo, caja y banco. El primer objetivo dice que los cobros recibidos por caja sean oportunamente registrados en las cuentas bancarias de la empresa. Ese es uno de los objetivos del área. Los cobros recibidos por caja sean oportunamente registrados en las cuentas bancarias de la empresa. ¿Cuál es el riesgo? Entonces yo identifico un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que los pagos con cheque y otros cobros podrían no ser depositados en las cuentas bancarias de la empresa. O sea, una desviación de fondos es mi riesgo que yo traduzco de ese objetivo. Y asimismo identifico 3 medidas de control para ese riesgo. La primera medida sería que los cheques sean depositados en el banco en el día en el que son recibidos para evitar ese riesgo. El segundo, que el analista financiero revise diariamente los depósitos a las cuentas bancarias de la empresa a través de consultas por internet del banco y cotejarlo con los vouchers de los cheques depositados. Y una tercera medida de control sería que todos los cheques sean sellados con no negociables y son girados a nombre de la empresa. Eso evitándome el riesgo de que los pagos con cheques u otros cobros podrían no ser depositados en las cuentas bancarias de la empresa. ¿Cómo yo mitigo este riesgo? Con estas 3 medidas o actividades de control. Por eso, tengo un riesgo acá, por eso solo hay 1, y tengo 3 medidas de control para mitigar este riesgo que yo tengo aquí. Entonces, por eso es que nos decía en el material que es una evaluación, una medición de los riesgos, la matriz de control interno, porque es ver todos los riesgos que hay en todas las áreas de la empresa. Por eso podría ser un cuadro muy grande. ¿Por qué? Porque va a estar involucrada todita las áreas de la empresa, y a todita las áreas yo voy a ir estudiando posibles riesgos que yo podría tener y después elaborando o diseñando medidas de control que yo puedo implementar para mitigar ese riesgo o esos riesgos. Después vienen los tipos de control. Para los tipos de control, aquí abajo están la nomenclatura de las iniciales. Entonces, los controles los vamos a clasificar en preventivos, que ya sabemos cuáles son los conceptos que estudiamos anteriormente, cuando un control es preventivo y cuando es detectivo. Entonces, estos dos, vamos a usar estas 2 referencias. Y vamos a también a clasificar si ese control va a ser manual, mano o sistematizado por medio de computadora. M manual, ese sistema preventivo y de detectivo. Es por eso que aquí vemos que, por ejemplo, el primer control, que los cheques sean depositados en el banco el día en que son recibidos, lo clasificamos como un tipo de control preventivo y manual, porque nos estamos previendo que ocurra un riesgo y
Es manual porque se van a depositar, o sea, es que la persona lo lleve de la empresa al banco de forma manual, no va a digitar nada en la computadora. Entonces así, por ejemplo, es el siguiente: el analista financiero revisa diariamente los depósitos a través de consulta, entonces es detectivo y es manual, porque estás revisando, es como que es que te pongas a revisar, y aunque también si revisas en la compu, también podría ser de sistema, entonces podría ser también una SNE, porque si vos revisas tus archivos electrónicos, lo puedes clasificar como ese aquí, pero en este se refiere a que en manual es de documento lo que está revisando, por eso lo clasificó como manual. Todos los cheques son sellados con un negociable, entonces vos ese sello lo haces de forma manual, lo haces preventivo y lo haces de forma manual, por eso aquí está clasificado como manual. Entonces primero tenemos los objetivos. Primero el objetivo, identificar el objetivo. Después tenemos el riesgo que yo tengo con mi objetivo. Después viene la elaboración de las medidas de control para mitigar ese riesgo, y después viene la clasificación del control o de los controles que yo diseñé. En las recomendaciones vamos con lo mismo porque no tenemos mayor información, entonces no se encontraron observaciones, vamos a poner en todas porque no tenemos mayor información. El segundo objetivo dice que las cobranzas sean registradas oportunamente en la contabilidad. ¿Cuál es mi riesgo de ese objetivo? Mi riesgo dice que las cuentas por cobrar inexistentes, pueden haber cuentas por cobrar inexistentes debido a que el monto adeudado ha sido cancelado por el cliente, afectando la integridad del saldo. Ese es mi riesgo con ese objetivo. ¿Cuáles son mis actividades de control? Entonces aquí diseñé dos medidas de control. Uno, que diariamente los pagos recibidos son aplicados a facturas individuales por el asistente financiero en el sistema. O sea, que diariamente te van pagando, vos haces un recibo y el recibo diario lo vas digitando en el sistema, vas alimentando el sistema computarizado para que diario vos tengas actualizado tus saldos de cliente. Esa es mi actividad de control. ¿Para qué? Para yo no tener cuentas por cobrar inexistentes, que sería que vos no registres tu comprobante. Y entonces vos decís, me deben más. ¿Pero por qué? Porque vos no estás registrando diariamente tus comprobantes, tus recibos. Por eso es que la medida de control es diariamente los pagos que son recibidos son aplicados a factores individuales. Entonces es un preventivo y es sistema porque está ingresando los recibos al sistema, como lo hacemos en la clase de informática. Entonces, más que todo que todo lo que va generándose de documentación contable, diario la vayas metiendo, porque hay personas que tienen atrasos de contabilidad porque no registran todo lo que se va produciendo diariamente de factura, los recibos, los cheques, o hay mucha información y no les da tiempo. Y la segunda medida de control para ese riesgo es que el analista financiero revise semanalmente el estado de cuenta de cliente y verifica los cobros recibidos. Primero sería ingresar los recibos, y segundo, que el analista revise semanalmente el estado de cuenta de cliente para ver pues si no ha cometido errores el asistente. Entonces si es de documento, entonces sería un detectivo y manual. Si el analista revisara los archivos electrónicos, sería detectivo y sería de sistema, porque sería a través de la computadora. Entonces este es el modelo de hoy de una matriz de control interno, y el sábado voy a traer otro modelo diferente de cómo realizar también la matriz de control interno. En esta asignación ustedes van a seguir completando
objetivos de la misma área. Entonces van a ir a cada objetivo poniéndole un riesgo, después le van a poner la medidas de control que ustedes consideran, 1, 2 o 3. O sea, ustedes eligen o de acuerdo a su criterio, y después la clasifican. El control que ustedes ponen, si son detectivos, si son preventivos, si son manuales o son de sistema. Los objetivos que van a completar son que las cobranzas sean registradas correctamente al cliente que corresponde, las funciones para registrar, aprobar y conciliar se encuentren adecuadamente segregadas, pagos son exactos y registrados oportunamente en contabilidad, los desembolsos sean registrados correctamente al proveedor que corresponde, la caja chique es administrada de manera apropiada, todas las transacciones de caja y banco son documentadas apropiadamente. Entonces a estos objetivos ustedes le van a poner un riesgo que puede afectar, y después medidas de control pueden ser de 1 a 3. Medidas de control, y después clasifican el control o cada control que ustedes pongan, que diseñen, lo clasifican en de preventivo, detectivo y manual o de sistema. Ya sabemos, manual es ver lo que son documentos, y sistema es todo archivo electrónico, todo archivo como documento manual y todo archivo electrónico en el sistema, que la mayoría de ahora todo es sistema. Ya casi nada es manual. Y lo preventivo y detectivo, que ustedes pues ya lo vimos anteriormente, cuando un control es preventivo y cuando es detectivo, vimos un tema acerca de eso. Entonces, como veíamos en el material, teórico, que la matriz de riesgo es la administración de riesgo de una empresa. Y entonces utilizada es una herramienta para la evaluación de riesgo, utilizada por auditores externos y auditores internos, y es para ver qué riesgos afectan a todas las áreas de una empresa. Asimismo, diseñar actividades de control para mitigar esos riesgos, para lograr la eficacia y la eficiencia en las operaciones de una empresa y cumplir con los objetivos que tenga esta empresa. ¿Cómo ven la asignación? Claro, profesor. ¿Cómo ven? Es parecido. Solo vamos a seguir como lo de arriba, ¿verdad? Del cuadro. Sí. Le vamos a dar un seguimiento. Sí, el cuadro, la asignación ya está igual a esto, con los dos primeros, y después solo es completar los siguientes. Y el próximo sábado explico otro formato de matriz de control interno, que ya sería el último día de clase del sábado, y tenemos que aprovechar como acumular. Vamos a ver si hacemos dos horas de clase. Entonces, un poco como hemos venido trabajando cuando identificamos riesgos y ponemos medidas de control, que trabajamos en efectivo, trabajamos en planilla, con casos independientes. Entonces, es parecido, no es tan difícil. El que viene el próximo sábado es un poco diferente, pero no está tan difícil, porque ya ustedes han hecho procedimientos de control y han estado bastante bien. Todo lo que ha revisado en las asignaciones pasadas, en lo que fue planilla, en lo que fue con el efectivo. O sea, han trabajado varios casos de este tipo, y la mayoría ha trabajado bastante bien. Entonces aquí ya es un poco parecido a lo mismo, nada más que reunido todo en un mismo cuadro. Eso sería la diferencia, que todo está reunido en un solo cuadro, mejor diseñado, formulado.
Por el día de hoy hasta ahí vamos a llegar y cualquier cosa me escriben. Tratar de cerrar el sábado ya la materia y terminar de acumular todo. Tenemos que acumular la mayor parte para que el examen no sea tan alto el valor, porque ya el sábado es el último día de clase. Cualquier consulta me escriben. Está bien, profe, gracias. Está bien, Ok, Ok, profe. nos vemos. buen día a todos. Igual.